Buenos días, mi nombre es Carlos Prado Soto y soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Matrícula ES 182 1020 41 3. Este video corresponde a la asignación a cargo del docente en línea de la asignatura de cálculo de varias variables. Y en él vamos a mostrar cómo graficar en GeoGebra una función de varias variables, así como las curvas de nivel correspondientes. Para esto tenemos la vista algebraica y la vista gráfica en 3D. Lo primero que voy a hacer va a ser, en la vista algebraica, escribir la función que vamos a graficar. Esto es, f de xy es igual a x a la cuarta potencia menos x al cuadrado más y al cuadrado. Y como observamos en la vista gráfica en 3D, ahí tenemos nuestra gráfica de esta función. La vamos a hacer rotar. Ok. Ahora, para las curvas de nivel, la podemos hacer de dos maneras diferentes. Para la primera voy a necesitar la hoja de cálculo y la vista gráfica en 2D. Bien, y en la hoja de cálculo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en la función f de xy equivale a lo que sería z, es decir, cómo se va moviendo la función mientras z va cambiando. Por ejemplo, si yo aquí le pongo 2, aquí nos aparece la curva de nivel correspondiente a cuando z vale 2. Si yo le pongo 4, si yo le pongo 0, si le pongo menos 1, ahí como vemos no aparece nada porque nuestra gráfica no llega al 0. Vamos a ponerlo aquí para que se note mucho mejor. Vamos a ponerle z. Si se dan cuenta no llega al menos 1, perdón, no llega al menos 1. Entonces vamos a escribir valores de z que sean a partir de aquí hacia arriba. Lo que voy a hacer entonces en mi hoja de cálculo es, en la columna A voy a escribir los posibles valores de z y yo lo voy a escribir a partir de menos 0.2 y lo voy a escribir en intervalos de 2 décimas. Yo arrastro y ahí van a aparecer intervalos de 2 décimas, voy desde el menos 0.2 hasta el 4. ¿Okay? Esos son los valores que va a tomar z. Ahora, en la casilla B lo que voy a hacer es despejar y. ¿Por qué despejar y? Porque a final de cuentas el plano es xy, entonces nos va a quedar una ecuación de dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Voy a tomar x como la independiente, y como la variable dependiente y z como la constante. Entonces, lo que voy a hacer aquí es despejar toda la ecuación en términos de y. Nos quedaría entonces que y es igual a la raíz cuadrada SQRT de z, que en este caso es menos 0.2, pero yo voy a poner la casilla correspondiente. A1 menos x
a la cuarta más x a la 2. Cierro mi paréntesis. Y ahí tenemos raíz cuadrada de menos 0.2. Aquí toma el número de la casilla correspondiente. Y simplemente voy a arrastrar todo esto hasta el 4. Y ahí me va a dar todos los valores. Y si notamos aquí en nuestra gráfica 3D, tenemos las curvas de nivel. Voy a quitar la gráfica y ahí observamos las curvas de nivel. Ahora, si se dan cuenta, el eje X es el rojo, el eje Y es el verde, solamente están los valores en donde Y es positivo. Esto es porque, como sabemos, el resultado de la raíz cuadrada me da dos valores, uno positivo y uno negativo. En este caso solo está tomando los valores positivos. Para completar con los valores negativos, simplemente pongo menos y pongo B1, es decir, menos la casilla anterior, la columna anterior. Le doy clic y ahí ya me aparece menos la raíz cuadrada. Igual arrastramos, aquí se me fue un poquito, arrastramos. Y ahí esperamos a que se cargue y ahí nos va a dar las curvas de nivel donde Y es negativo. ¿Sí? Vamos a cerrar esta. Podemos cerrar también de una vez la hoja de cálculo, que ya cumplió su función. Y aquí vemos las curvas de nivel reflejadas, ¿no? Podemos ver, ahí está, podemos ver las dos cosas, tanto la curva de nivel como la gráfica de la función. De la segunda forma, lo único que vamos a necesitar es la vista algebraica y nuestra gráfica en 3D que ya habíamos creado. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner un plano y este plano se va a llamar Z igual a K, ¿no? Es decir, Z es una constante. Y lo que hace es que me genera un plano que va a deslizarse por todo el eje Z. Ahora, vamos a hacer la intersección del plano con la gráfica. Y esa intersección, si se dan cuenta, me da en una curva de nivel. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nada más simplemente es, voy a quitar la gráfica, voy a quitar el plano, y aquí en el deslizador lo que voy a hacer es cambiar los valores. Vamos a poner los mismos valores que pusimos de la otra forma. Voy a empezar en el menos 0.2, voy a ir hasta el 4 y en paso voy a poner el intervalo. O sea, va a ir de 2 décimas en 2 décimas. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y donde dice recorridos, lo que yo voy a hacer es mostrar el rastro. Mostrar el rastro y al plano poner representación 2D.
Aquí tenemos la representación del plano. Vamos a ponerle los ejes y la cuadrícula para que se note más. Y entonces, ya que tenemos el rastro, el plano en 2D, simplemente vamos a darle play al deslizador. Y ahí vemos cómo nos empieza a construir las curvas de nivel, tanto en el plano, en R2, como en el espacio R3. ¿No? Ahí nos está construyendo, va hacia abajo. Y lo detenemos cuando termine de construirlas, cuando llegue al 0.2, al menos 0.2, y de ahí se va a regresar, ¿no? Si se regresa, entonces ahí lo podemos detener. Y entonces aquí tenemos las curvas de nivel en el plano y en el espacio. Y esta forma nos permite mostrar las curvas de nivel, cómo van cambiando realmente en el eje Z y cómo nos permite crear la gráfica. Las curvas de nivel son las que nos crean la gráfica. Muchas gracias y buenos días.